Ya, amados. Entonces, vamos a empezar con bautismos, pero no todos los bautismos, ¿ya? En las escrituras nos encontramos por lo menos que las escrituras nombran 9 bautismos, ¿ya? Los cuales no son iguales. Vamos simplemente a hablar principalmente de 3, ¿ya? O puede ser que 4, que son los principales que, para una información básica para saber de qué se trata, ¿cierto? Y entender los bautismos que nosotros tenemos que tenemos que abordar, ¿ya? El primer bautismo que vamos a ver, ¿cierto? Es este que está acá, que pueden ver en sus pantallas, es el número 5, que es bautismo por o del Espíritu Santo. Ahora, antes de comenzar con esto es importante entender una cosa. Cuando se habla de bautismo, ¿cierto? Hay 3 elementos sumamente importantes en un bautismo, ¿cierto? Que es una persona que se va a bautizar, ¿ya? Ese es un elemento. También existe, ¿cierto?, una persona que es la que va a bautizar, un bautizador, y el elemento en que la persona se va a bautizar, ¿ya? Entonces tenemos 3 elementos en un bautismo: el bautizador, el bautizado y el elemento bautismal, ¿ya? Ahora, también nos encontramos de que esta palabra bautismo, ¿cierto?, en el griego, si bien uno puede entenderlo como sumergir, pero el significado en el griego real es que una persona quede completamente sumergida, completamente empapada, ¿cierto?, del elemento bautismal, ¿cierto? De ahí que se entiende que el bautismo es por inmersión, porque esa es la forma, ¿cierto?, en que yo puedo hacer de que una persona quede totalmente sumergido o empapado o rodeado del elemento con que lo estoy bautizando. Sin embargo, no es ese el significado específico, ¿cierto?, sino que también en otro tipo de interpretación de esa palabra bautismo, uno podía entender que si yo pudiera vertir el elemento bautismal sobre una persona de manera tal que esa persona quede totalmente cubierta, totalmente empapado del elemento bautismal, también sería un bautismo. No es el bautismo por aspersión de la iglesia, católica, nada que ver con eso. Estoy hablando de vertir el elemento bautismal sobre una persona. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, si yo me pongo bajo una cascada, una tremenda cascada de agua, ¿cierto? Y yo estoy abajo de esa cascada de tal manera que es tanta agua que está cayendo, que está fluyendo sobre mí, que yo quedo totalmente lleno, inmerso, rodeado, empapado del elemento bautismal, que en este caso sería el agua que está cayendo por la cascada, ¿ya? De ahí por eso que muchas veces nos encontramos referencias al bautismo en el Espíritu Santo con que fueron llenos de, o vino sobre ellos el Espíritu Santo. Porque esta palabra bautismo también se puede entender como que tomo el elemento y lo vierto sobre una persona, pero de tal manera que queda totalmente lleno, empapado, lo mismo que si lo sumerjo dentro del elemento, ¿ya? Entonces, cuando entendemos eso, ¿cierto?, tenemos que ver, y siempre doy, ¿cierto?, el ejemplo con el bautismo en agua. En el bautismo en agua hay un agente bautizador o alguien que va a bautizar, una persona que se va a bautizar y un elemento. El agente bautizador o la persona que va a bautizar es un ministro de Dios, sea pastor, encargado de obras, ¿cierto?, apóstol, etcétera, etcétera. Un ministro de Dios es el que bautiza. Una persona cristiana que se está convirtiendo es la persona que se va a bautizar o el beneficiario del bautismo, ¿ya? Y finalmente el elemento es el agua. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque cuando yo digo, con referencia al bautismo en agua, cuando yo digo, el hermano tanto va a ser bautizado en agua, cuando yo ocupo esa palabra en, ¿cierto?, y después pongo agua, me dice inmediatamente, cuando yo digo, esta persona va a ser bautizado en agua, ¿el agua qué es? ¿El bautizador? No, ¿cierto? Tampoco es el beneficiario. Cuando yo digo el bautismo en agua, yo entiendo inmediatamente de que es el elemento en que la persona va a ser bautizado. Yo digo, oye, voy a ser bautizado en agua. Cuando digo en agua, claramente estoy haciendo referencia
al elemento en que se me va a sumergir. ¿Ya? Estamos claros, ¿cierto? Ahora, cuando yo digo, voy a ser bautizado con agua, ¿hago referencia al bautizador? No, porque el bautizador es un pastor, ¿cierto? Tampoco hago referencia a mí mismo, sino que también hago referencia al elemento. Yo no puedo decir, voy a ser bautizado con el pastor, ¿cierto? O voy a ser bautizado en el pastor. ¿Cierto que no puedo hacer eso? Porque el pastor no es el elemento, es el que va a bautizar. ¿Ya? Entonces, cuando yo digo voy a ser bautizado en agua o voy a ser bautizado con agua, esa palabra en o esa palabra con me muestra el elemento bautismal. Y esto es importante que lo entiendan bien para entender los bautismos que vamos a ver ahora. Ahora, ya estamos claros con el elemento. Si yo me refiero a un bautismo, digo voy a ser bautizado en agua o con agua, esa palabra en o con me muestra el elemento en que voy a ser sumergido. ¿Ya? ¿Estamos claros? Ahora, si yo me quisiera referir al pastor, que es el que me va a bautizar, yo no puedo decir voy a ser bautizado en el pastor o con el pastor, ¿cierto? Porque voy a ser bautizado en agua o con agua. Pero cuando yo me refiero, ¿cierto? Al pastor, ¿cierto? Yo digo, voy a ser bautizado por el pastor, porque él es el que me va a bautizar. ¿Amén? Yo no puedo decir voy a ser bautizado por el agua, porque el agua no me va a bautizar. Es un ministro el que me va a bautizar en el agua o con agua. ¿Ya? Entonces, cuando yo digo voy a ser bautizado por, me estoy refiriendo a la persona que va a ejecutar el bautismo. También cuando yo digo, por ejemplo, voy al bautismo del pastor, es porque el que va a hacer el bautismo es el pastor. Yo no puedo decir voy al bautismo del agua, porque el agua no es una persona, ¿cierto? Y no va a ejecutar el bautismo. Entonces, si yo digo voy a ser bautizado por el pastor o voy al bautismo del pastor, es porque el pastor es el que está ejecutando el bautismo, en este caso, en el agua o con el agua. ¿Alguna duda o alguna inquietud con esto? No, todo claro, por mi parte. Amén, amados. Entonces, ojo con esto, porque así diferenciamos muchas veces en las Escrituras un bautismo del cual muchas veces no se habla, que es el primero que vamos a ver acá, que quiero que lo veamos con la última imagen que tenía acá. Esta. Voy a ver si puedo agrandar esto un poco. Ahí parece que lo agrandé. Ya. Entonces, vamos a revisar algunos pasajes y vamos a determinar en cada uno de estos pasajes bíblicos, con la Biblia en la mano, ¿cierto? ¿Quién es el beneficiario de este bautismo? ¿En qué elemento se va a bautizar? ¿Y quién es el que bautiza? ¿Ya? Acuérdense que para referirse al elemento, puedo decir en tal cosa o voy a ser bautizado con tal cosa. Y para referirse a la persona que bautiza, ¿cierto? Puedo usar el voy a ser bautizado por tal persona o voy al bautismo del. ¿Amén? Entonces, vamos a ir a Colosenses 2. Vamos a revisar este primer bautismo del que está escrito aquí en la Biblia. Colosenses 2, capítulo 2, versículo 11. Colosenses 2. Dice, en el cual también sois circuncidados de circuncisión no hecha con manos. Aquí, primero que todo, está hablando de una circuncisión, ¿cierto? De una circuncisión no hecha con manos. Con el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne en la circuncisión de Cristo. Primero, nos muestra que hay una circuncisión no hecha con manos, y esta circuncisión no hecha con manos es la circuncisión de Cristo. ¿Y qué pasa en esta circuncisión? Dice claramente, es el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne. ¿Ya? Eso pasa en la circuncisión de Cristo. Vamos a averiguar en la misma Biblia a qué se refiere. Vamos al versículo 12. Sepultados juntamente con él en el bautismo. Ya, aquí está hablando de un bautismo. Está describiendo esta circuncisión
que Pablo está hablando en el versículo 11 de esta circuncisión y el versículo 12 está describiendo cómo ocurre esta circuncisión. O está dando más sinónimos del evento que está tratando de describir. Está tratando de describir un evento que es el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne y lo describe con la circuncisión de Cristo, no hecha con manos, y está describiendo el mismo evento ahora con el bautismo. Y en ese bautismo que está describiendo, ¿qué pasa? Somos sepultados juntamente ¿con quién? Con Jesús. Convengamos que este bautismo que estamos leyendo aquí en la Biblia, ¿qué ocurre? Somos sepultados juntamente con Jesús. ¿Qué más dice? En el cual también resucitasteis con él. ¿Qué ocurre en este bautismo? Somos sepultados con Cristo y resucitamos con él. Ya, eso está claro. No hay ninguna interpretación en esto, es lo que dice el pasaje textual. Dice, siendo sepultados juntamente con él en el bautismo y resucitados juntamente con él. Está claro, no hay ninguna interpretación ni nada extraño, ¿ya? Por la fe de la operación que le levantó de los muertos. Entonces, tenemos tres elementos en este bautismo. Somos sepultados juntamente con Cristo en este bautismo. Somos resucitados juntamente con Cristo en este bautismo. Y tercer elemento es por medio de la fe. Amén. Lo dice el pasaje bíblico. Y como cuarto elemento es el mismo evento que Pablo llama la circuncisión de Cristo, o no hecha con manos. No vamos a ahondar en el tema de la circuncisión, pero para que sepan de que en este pasaje la circuncisión en Cristo es lo mismo que este bautismo que está describiendo Pablo. No hemos dicho aún todavía si este bautismo es el bautismo en agua, en el Espíritu Santo, todavía no hemos dicho nada de eso. Solamente estamos viendo los elementos que lo componen. Sepultados con Cristo Jesús, resucitados con Cristo Jesús, por medio de la fe. Amén. Veamos el versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. Ya. ¿Qué está diciendo aquí? Vuelve a describir el mismo evento. Porque está hablando de que estando incircuncisos y muertos, ¿cierto? Nos vivificó. Aquí está describiendo lo que pasa en este evento, ya sea de la circuncisión en Cristo Jesús o del bautismo, que está describiendo en el versículo 12. Vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Entonces, este evento que Pablo está describiendo como un bautismo o como una circuncisión en Cristo, aparecen más elementos. Ya dijimos de que sepultados juntamente con Cristo, resucitados por medio de la fe. Aquí aparece otro elemento, que la persona que se va a bautizar está muerta en delitos y en pecados. Eso es decir, que no es salva, porque está muerta en delitos y en pecados. ¿Ya? Pero cuando pasa por este evento, que Pablo describe como circuncisión o como bautismo, cuando pasa por este evento lo vivifica. Ahí lo dice claramente. Juntamente con Jesús. Entonces aparece otro elemento. El beneficiario de este bautismo está muerto en delito en pecado, es incircunciso de la circuncisión de Cristo Jesús. Por lo tanto, no es salvo. Pero al pasar este evento, descrito como la circuncisión o como el bautismo, al pasar este elemento es vivificado. ¿Y cómo es vivificado? En el perdón de sus pecados. Ojo con esto, que es lo que está diciendo la Escritura. Entonces, vamos a ordenar todo esto y nos vamos a enfocar solamente en el ejemplo del bautismo. Este bautismo nos muestra de que en este bautismo somos sepultados juntamente con Jesús, resucitados juntamente con Jesús por medio de la fe. Este bautismo nos muestra de que antes de recibirlo estamos muertos en delitos y en pecados, y al recibir este bautismo somos vivificados, y somos vivificados en el perdón de nuestros pecados. Nos encontramos con una persona que no tiene el perdón de Dios antes de recibir este bautismo, y nos encontramos que al recibir este bautismo tiene el perdón de Dios. ¿Amén?
que antes de recibir este bautismo está muerto en delitos y en pecados, y al recibir este bautismo tiene la vida de resurrección de Jesucristo. ¿Estamos claros con eso? ¿Tienen alguna duda con eso hasta ahora? No. Ya, genial. Vamos al otro pasaje, 1 Corintios 12. 1 Corintios 12, 13. Ya, ojo, no se olviden de los elementos que hemos visto hasta ahora. La persona beneficiaria de este bautismo es una persona que no es salvo todavía, porque sus pecados está muerto en delitos y en pecados. Al recibir este bautismo es salvo, o pasa de muerte a vida, o sus pecados son perdonados. Es el perdón de Dios el que se manifiesta en este bautismo y lo pasa de muerte a vida. Entonces, ya estamos solamente con Colosenses 2, estamos viendo que el beneficiario es una persona que no se ha convertido todavía, pero que se va a convertir, ¿ya? 1 Corintios 12, versículo 13, dice: porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, ahora judíos o griegos, ahora siervos o libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. Ya, quiero que ustedes mismos se puedan dar cuenta acá. Dice, porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo. ¿Quién es el que bautiza? Amén. Léalo. ¿Quién es el que bautiza? A ver si pueden. Espíritu. El Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué? Porque dice por un espíritu. Somos todos bautizados. ¿Y dónde somos bautizados? En un cuerpo. Miren, ¿cuál es el problema? Que en estos dos pasajes, Colosenses 2 y 1 Corintios 12, la mayoría de los teólogos muchas veces nos dicen de que es el bautismo en el Espíritu Santo que bautiza al Señor Jesucristo según la Biblia. Que es Jesucristo quien nos bautiza con el Espíritu Santo en el momento que nos convertimos. Y miren lo que nos está mostrando la Escritura, que es todo al revés. Este bautismo en un cuerpo, el elemento en que somos bautizados no es el Espíritu Santo, sino que el elemento en que somos bautizados es en un cuerpo. Entendiendo, que creo que no es necesario buscarlo, ¿cierto? Entendiendo que el cuerpo es el cuerpo de ¿quién? De Cristo. La Biblia habla claramente del cuerpo de Cristo, ¿cierto? Somos bautizados en el cuerpo de Cristo. Porque miren, si usted quiere cambiar estas palabras, por ejemplo, entonces usted dice, no, hermano Eduardo, a mí me enseñaron que 1 Corintios 12, 13 se refiere al bautismo en el Espíritu Santo. Bueno, si fuese así, el elemento bautizador o quien bautiza sería Jesús, y el elemento en que somos sumergidos sería el Espíritu Santo. Por lo tanto, si usted lo quiere cambiar por el bautismo en agua para que suene así, diría de la siguiente manera: porque por un agua somos todos bautizados en un pastor. No tiene sentido, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo digo, porque por un pastor somos todos bautizados en el agua? Entonces eso me dice de que, así como el agua es el agente bautizador, en este pasaje el cuerpo de Cristo, así como el agua es el elemento, aquí el cuerpo de Cristo es el elemento en que somos sumergidos. Y así como en el agua el pastor es el que bautiza, en este pasaje el Espíritu Santo es la persona que bautiza. Vamos a ver Gálatas 3:27. Gálatas 3:27 dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. ¿A qué se refiere Gálatas 3:27? Todos los que habéis sido bautizados en Cristo. ¿Dice bautizados en agua? 1 Corintios 12:13 tampoco dice de que somos todos bautizados en agua. Está hablando de que somos bautizados por el Espíritu en el cuerpo, y aquí nos muestra de que somos bautizados en Cristo. Y miren lo que dice el versículo anterior: porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Cuándo usted es hijo de Dios por medio de la fe? ¿En el bautismo en agua? ¿En el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Cuándo usted es
hijo de Dios por medio de la fe. Cuando usted es salvo, cuando nace de nuevo. Y lo vamos a ver, aunque es un pasaje que no está ahí, pero para que lo veamos con la Escritura. Juan 1. (13:14) si mal no recuerdo. O 12:13, perdón. Aquí está. Juan 1, 12:13. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Aquí tenemos los elementos: recibir, creer, que es la fe, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Tenemos tres elementos: recibir, fe y ser engendrados de Dios. Y eso es nuevo nacimiento. En ese momento usted tiene potestad de ser hecho hijo de Dios. Lo que sale aquí en Gálatas 3:26. Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Qué nos muestra esto? Que lo que describe Juan 1 es ser bautizado en Cristo Jesús. Lo mismo que vimos en 1 Corintios 12:13 y principalmente en Colosenses 2, del 11 al 13. Recuerde los elementos que vimos en Colosenses 2. Fe, morir, resucitar, perdón de pecados. Pasar de estar muerto en delitos y en pecados a estar vivo o perdonado. Esos son elementos de la salvación, hermanos. No son elementos del bautismo en agua, ni tampoco son elementos del bautismo en el Espíritu Santo. Vamos a ver el último pasaje para que veamos de que este bautismo podríamos nosotros definirlo, aunque la Biblia no lo nombra así, como el bautismo de salvación, o el tipo de bautismo, que yo prefiero llamarlo el nuevo nacimiento. Lo que pasa es que la Biblia, en pasajes como Colosenses 2, 1 Corintios 12, Gálatas 3:27, está describiendo el evento del nuevo nacimiento. Pero para explicarlo, describirlo, lo describe como un bautismo. ¿Por qué es un bautismo? El Espíritu Santo nos sumerge en Cristo Jesús. Incluso dice de que todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Acuérdense de que la palabra bautismo también es tomar el elemento y vertirlo sobre el beneficiario. Es como que yo tomo a Cristo y lo vierto sobre la persona de tal manera que queda toda empapada, ¿cierto? Que queda toda llena. Y ahí tenemos un ejemplo en Gálatas 3:27 que dice que los que habéis sido bautizados, de Cristo estáis, ¿qué? Revestidos. Amén. Para que veamos de que realmente la Biblia se explica sola. Los elementos de Colosenses 2 no son del bautismo en el Espíritu Santo. Tampoco, no habla de ser lleno del Espíritu Santo, no habla del poder de Dios, no habla de lengua, no habla de absolutamente nada. Habla de los elementos de la salvación. Fe, pasar de muerte a vida, recibir el perdón de Dios y la vida de resurrección de Cristo Jesús. Son elementos de la conversión. Esto que está describiendo Pablo en Colosenses, 1 Corintios, Gálatas y en otros pasajes también, simplemente está describiendo como un bautismo el nuevo nacimiento. ¿Cuál es el resultado de este bautismo? La persona es salva o la persona nace de nuevo. Acuérdense que ser salvo y nacer de nuevo es un sinónimo. Las dos cosas no se pueden separar, porque la forma de ser salvo es a través del nuevo nacimiento. Lo vimos en Juan 1. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Los que no han sido engendrados ni por voluntad de carne ni por voluntad de varón. O sea, no hay forma de que el hombre pueda hacer esto. El hombre no puede nacer de nuevo por sí mismo, sino que son engendrados por voluntad de Dios. Dios es el que nos engendra, que es un sinónimo de nacer de nuevo. Es un sinónimo de pasar de muerte a vida. Eso es nacer de nuevo. Cuando usted vea en las Escrituras que dice que pasamos de muerte a vida, o que estábamos muertos, o que resucitamos con Cristo Jesús, es el nuevo nacimiento. Estamos muertos, resucitamos. La vida de resurrección nos hace nacer de nuevo. Una vida nueva, una vida de resurrección en Cristo Jesús. Vamos a ver Romanos 6. Que quizás es el que más claro lo dice, y este pasaje que vamos a ver ahora, muchas veces se cree o que habla del bautismo en agua y no habla del bautismo en agua, o que habla del bautismo en el Espíritu Santo y no habla del bautismo en el Espíritu Santo.
no nombra ninguna parte los propósitos del bautismo en el Espíritu Santo, no da ningún indicio de ello, ni tampoco nombra ningún elemento ni nada que tenga que ver con el bautismo en agua. Lo vamos a leer, Romanos 6, del 1 al 4. Así que, ojo hermano, usted no nace de nuevo, no resucita de nuevo, no pasa de muerte a vida cuando se sumerge en el agua. Lo cual no quiere decir de que no sea importante el bautismo en agua. Lo es un mandamiento de Dios, ¿ya? Pero este bautismo que estamos viendo en las Escrituras habla del nuevo nacimiento. Romanos 6, del 1 al 4. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia crezca? En ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados en su muerte? Nos vuelve a decir, somos bautizados en agua, en el Espíritu, bautizados ¿en qué? En Cristo Jesús. Lo mismo que vimos en Colosenses, en 1 Corintios 12 y en Gálatas 3. El elemento es Jesucristo. Su cuerpo, la iglesia. Acuérdense que también habla que son bautizados en un cuerpo. Pero el elemento es Cristo. Por lo tanto, en el nuevo nacimiento, como somos salvos, pasamos de muerte a vida a través del perdón de Dios que nos vivifica, que nos resucita, que nos hace nacer de nuevo, somos injertados a Jesús. Somos parte de Cristo Jesús y por ende parte de su cuerpo, que es la iglesia. Usted no es parte de la iglesia cuando usted firma un papel o cuando es bautizado en agua, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Y le dan algún cartón que es miembro de la iglesia. Eso está bien. Es parte de lo que tiene que hacer. Pero usted es parte del cuerpo de Jesucristo universal desde que usted nace de nuevo. Y hay muchas personas que están en la iglesia, pero no son del cuerpo de Jesucristo porque no han nacido de nuevo. Muchas veces como iglesia hemos engañado a la gente diciéndole que es salva cuando muchas veces no lo es. Porque el nuevo nacimiento tiene evidencias, que ya lo vimos, ¿cierto? Ya vimos, ¿cierto?, el estudio del nuevo nacimiento. ¿Amén? Entonces, sigamos leyendo. Otro sinónimo de este bautismo en Cristo Jesús, en su cuerpo, o por el Espíritu y en un cuerpo, ¿cierto? O circuncisión en Cristo Jesús, todos esos sinónimos. Otro sinónimo es bautizados en su muerte. Nos muestra un sinónimo, que ser bautizado en Cristo Jesús, ser circuncidado con la circuncisión de Cristo, o no hecha con manos, ¿cierto? O nacer de nuevo, o ser salvo, es lo mismo que ser bautizado en su muerte. Nos encontramos que el elemento bautismal es la muerte de Jesús. Quiero, hermano, que no se imagine una caricatura que el Espíritu Santo a usted lo está tomando y literalmente lo está sumergiendo en Jesús que está así, ¿cierto? Y usted está entrando en Jesús y sale. Sino que es una descripción de un evento que está ocurriendo literalmente. Y este pasaje es sumamente importante porque nos describe lo que ocurre en el nuevo nacimiento. Lo que hace el Espíritu Santo es llenarnos de Jesucristo. ¿Por qué nombrar la muerte? Y vamos a seguir leyendo el pasaje para entenderlo completamente. Porque somos sepultados juntamente con Él en su muerte. Lo mismo que decía Colosenses 2, por el bautismo. Entonces, por el bautismo, ¿qué es lo que ocurre en este bautismo? Somos sepultados juntamente con Jesús en su muerte, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Lo mismo que decía Colosenses 2, que somos sepultados en su muerte y somos vivificados o resucitados juntamente con Él. Es lo mismo, hermano. ¿Amén? Entonces, quiero que puedan también ver junto conmigo, ¿cierto? Porque este pasaje nos describe lo que hace literalmente el Espíritu Santo. El Espíritu Santo literalmente nos sumerge en la muerte de Cristo Jesús. No quiero que se imagine, ¿cierto?, como un agua que está flotando, ¿cierto?, que es la muerte de Jesús y que viene el Espíritu Santo y nos sumerge, porque es una forma de explicarlo. Lo que nos está mostrando el texto bíblico es de que el Espíritu Santo es quien aplica la muerte de Jesús sobre nosotros. No es algo mágico, no es algo místico, no es algo que yo estoy muriendo con Jesús y ahora estoy resucitando porque lo siento en mi ser. No, el Espíritu Santo literalmente toma los beneficios, las circunstancias, lo que ganó Jesús con su padecimiento, con su muerte, lo aplica de una manera judicial sobre usted.
De dos formas. Primero, le da conciencia de pecado, justicia y juicio. Porque usted necesita identificarse con la muerte de Jesucristo, con la muerte de su Salvador. Y lo hace dándole conciencia, lo cual describe Jesús mismo, ¿cierto? Y el Espíritu, el Consolador, dará conciencia de pecado por cuanto no creen en mí, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hace es que usted tiene que tener conciencia para que se identifique con la muerte de Jesús. Ahora, de una manera práctica, ¿qué significa eso? Que yo me doy cuenta que estoy muerto en delitos y en pecados y que no tengo cómo salir con intervención humana. Lo que dice en Juan 1, del 12 al 13, que no es por voluntad de varón ni por voluntad de carne. Entonces, cuando usted tiene esa experiencia, el Espíritu Santo le da conciencia de su pecado, de su condición condenatoria, irrevocable, y que no hay cómo salga de eso, ni por sus buenas obras, ni porque usted se arrepienta, ni porque usted diga perdón, ni porque usted haga nada, absolutamente nada, no tiene cómo salir. Cuando usted tiene conciencia, recién se está identificando con la muerte del Salvador. Recién puede el Espíritu Santo identificarlo con la muerte del Salvador. Porque cuando usted llega a esa condición, el Espíritu Santo le dice y le da conciencia de justicia. Usted no tiene la justicia, pero hubo otro que la tuvo por usted, inmerecidamente. Usted no lo merece, porque muchas veces pensamos que lo merecemos y exigimos, es que Dios nos tiene que salvar porque Dios es bueno. Y eso es una clara evidencia que no hemos tenido esta experiencia de salvación, hermanos. Este evento es el evento de la salvación. Es un evento profundo que debería marcar nuestras vidas un antes y un después de una manera eterna. No solamente yo tenía cáncer, Dios me salvó y por eso ahora lo amo porque me salvó del cáncer. Yo les puedo dar ejemplos bíblicos de gente que fue sanada milagrosamente y fue malagradecido con Jesús y no lo siguió. Un ejemplo, de los 10 leprosos sanados por Jesús, uno volvió y era un samaritano. ¿Amén? Y así nos encontramos con muchos ejemplos o referencias bíblicas a exactamente lo mismo. Entonces, amados hermanos, esta experiencia del nuevo nacimiento, pasamos de muerte a vida. Entonces, Romanos 6 es un pasaje que a mí me gusta mucho porque nos muestra, miren, yo soy muy práctico, hermano. Yo para poder entender algo en cualquier cosa, ya sea en el trabajo, tengo que hacer algo, yo tengo que entender los por qué, cómo ocurre, cómo pasa esto, por qué funciona de esta manera, para que yo lo pueda aprender. Cuando yo entiendo cómo funciona algo de una manera práctica, queda en mi memoria y no se me olvida más. ¿Amén? Entonces, este pasaje nos muestra lo que pasa. El Espíritu Santo aplica los beneficios de la muerte de Jesús. Eso significa ser sepultado juntamente con Jesús. Por eso que yo digo, no quiero que se imagine que usted está descendiendo a una nube que es la muerte de Jesús y que después asciende con una luz brillante que es la vida. Sino que la Biblia lo explica como un bautismo, porque es un bautismo, pero no es un bautismo imaginario, mágico. El Espíritu Santo está obrando la salvación en usted. No es algo mágico, nací de nuevo. Algo está pasando. Literalmente el Espíritu Santo lo está identificando con la muerte de Jesús. Entonces, el primer paso es que usted sepa que está muerto. Porque de esa base empieza la conversión y el nuevo nacimiento. Sin esa base no hay conversión, no hay nuevo nacimiento, no hay nada. Por eso que muchas veces nos encontramos en las iglesias con muchos falsos creyentes. Porque no han vivido el nuevo nacimiento. Y como iglesia muchas veces representantes del Señor Jesucristo, le hemos dicho a las personas muchas veces que son salvas simplemente porque les hemos dicho que al repetir una oración, se salvaron. ¿Y cómo? No, es que Dios te salvó, ahora hay gozo en el cielo. No quiero decir con esto que esté mal hacer esa oración. Pero si no hay un nuevo nacimiento, si no está orando el Espíritu Santo, es simplemente una oración vacía. Probablemente muchos de nosotros fuimos salvos después de hacer esa oración. Quizás eso fue el primer paso de fe, pero después el Espíritu Santo, por su misericordia, empezó a obrar el proceso del nuevo nacimiento. ¿Amén, hermanos? Entonces, conversión. El nuevo nacimiento es salvación. Una persona que no ha nacido de nuevo no es salva. Y no es que sea otro proceso que se necesita para salvación. La salvación es el nuevo nacimiento.
Entonces, nos describe aquí de que somos bautizados en su muerte. Y dice, porque somos sepultados juntamente con él. Y aquí está la adjudicación judicial que hace el Espíritu Santo ante el juicio condenatorio ante el Padre. El Espíritu Santo aplica sobre nosotros los beneficios judiciales de la muerte sustitutiva de Jesús. Porque no es solamente que Jesús murió. Amén. Pero déjenme ver porque parece que alguien quiere entrar más a la reunión. Sí. Ahí sí. Entonces, no es solamente Jesús murió. No. Jesús murió de una manera sustitutiva. Jesús podría haber muerto, pero si no lo hubiese hecho de una manera sustitutiva por nosotros, el único beneficiario de su muerte hubiese sido él mismo, aunque no lo necesitaba. Amén. ¿Qué es lo que nos hace a nosotros beneficiarios? La voluntad del Padre. Hebreos 10 dice claramente, he aquí me preparaste cuerpo, holocausto y presente no te agradaron. He aquí, Señor, vengo, como está escrito en el rollo de mí, he aquí, oh vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad. En esta voluntad somos todos santificados o salvados, por medio del cuerpo del sacrificio de Jesús. Entonces, el Padre quiso ofrecer a Jesús de una manera sustitutiva por la humanidad, descrito en Isaías 53, por ejemplo. A Jehová le plugó, le plació someterlo a padecimiento, a quebranto, porque él llevó nuestras rebeliones, cargó nuestros pecados, siendo santo, puro, porque no se halló engaño en su boca. Entonces el Padre dijo, el sacrificio sustitutivo tiene que ser de manera santa para que el sacrificio no sea o no necesite esa persona que se va a sacrificarse por sí mismo. Y esto lo vamos a ver más adelante, o ya lo hemos visto con algunos, ¿cierto?, en Cristología. Necesitaba ser Dios ese hombre, no para poder tener algún poder divino para poder sobrellevarlo, sino para darle ese alto valor. Necesitaba ser Dios anonadado de su divinidad, transformado o encarnado en un hombre, para poder dar un sacrificio que fuese 100% sustitutivo. Porque toda la humanidad estaba condenada. Nadie podía ser digno, por muy santo que fuera, de ofrecer un sacrificio por sí mismo. Porque todos necesitábamos un sacrificio. ¿Amén? Ya, estamos claros con esto. Entonces, literalmente, el Espíritu Santo adjudica. Por eso que nos encontramos con pasaje de que ha sido rociada la sangre de Jesús sobre nosotros. ¿Cierto? No quiero que se imagine que está cayendo la sangre sobre usted, que están cayendo gotas. Puede que pase, no tengo idea. Pero no está describiendo eso literalmente, sino está diciendo los beneficios de la muerte, el sufrimiento, el padecimiento que inició desde que el Hijo de Dios se despojó de su divinidad sin dejar de ser Dios, como está descrito en Filipenses 2. ¿Amén? Desde ahí hasta que está en su trono y hasta que todas las cosas sean restauradas, porque Jesús sigue siendo hombre. Glorificado, amén. Nunca ha dejado de ser Dios ni jamás lo va a dejar de ser. Pero en este momento, si es que queremos verlo cronológicamente, sigue siendo hombre. Glorificado. Dios hombre, como lo describen las Escrituras. Amén. Entonces, el Espíritu Santo adjudica de manera judicial delante del Padre los beneficios de la muerte de Jesús, su encarnación, su vida como un hombre siendo Dios, como dice, siendo rico se hizo pobre, su pasión, su humillación de haber llegado hasta el Hades, cómo murió, cada clavo, cada latigazo, cada insulto, cada persecución, cada vez que tuvo hambre, cada vez que tuvo sed, cada vez que se cansó, es parte de su padecimiento por nosotros. Cada hálito que tenía que respirar, cada célula que se iba desgastando, cada padecimiento por el hecho de estar en un cuerpo humano que se tiene que desarrollar, que tiene que crecer, que está limitado al tiempo, al espacio, porque tiene que ir para allá para estar en un lugar, porque Él era omnipresente, como Dios estaba en todas partes, pero por nosotros se encarnó como hombre y para estar en un lugar tenía que caminar. Todos esos beneficios del Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo los adjudica sobre nosotros de manera judicial ante el Padre.
Porque miren, las Escrituras dicen de que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vemos que Jesús, o sea que Dios entregó a Jesús por toda la humanidad. En 1 de Juan 2 dice de que Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solo de los nuestros, sino es la propiciación de los pecados de todo el mundo. Pues el sacrificio está hecho ya, pero no es adjudicado judicialmente sobre toda la humanidad hasta que la persona nace de nuevo. La redención está hecha para toda la humanidad, pero no significa que toda la humanidad es salva. La redención está, la puerta está abierta, pero la persona se salva cuando el Espíritu Santo adjudica de manera literal la redención sobre la persona. Ahí ocurre la salvación. La redención ocurrió hace 2000 años atrás. Incluso podríamos ver de que ocurrió desde la eternidad. Pero la salvación individual de un ser humano ocurre cuando esa redención eterna es aplicada de una manera cronológica, si usted quiere verlo, a un individuo. Por eso que es por gracia. Por eso que Jesús dice claramente, nadie viene a mí si no lo trae el Padre. Nadie va al Padre si no es por mí. Y las Escrituras también dicen, nadie confiesa que Jesús es el Señor como forma de salvación. No que usted diga Jesús es el Señor, sino de Señor, de recibir su mandamiento, recibir su autoridad, someterme a que lo que Él dice es la verdad y todo lo que yo creo es la mentira. Nadie llama a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y nos está hablando de este proceso. Esto es la manifestación de la gracia. En Filipenses 2, o sea, en Efesios 2 es descrita también. Antes estábamos, ¿cierto?, viviendo como los que están bajo el espíritu de la potestad del aire, en la condición de nuestra mente, en la condición de nuestra carne, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, mas Dios, que es rico en misericordia, nos dio vida, o sea, aún estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo Jesús, resucitándonos juntamente con Él, sentándonos en los lugares celestiales. Todo eso ocurre en el nuevo nacimiento. ¿Dónde está usted sentado? Sí, ha nacido de nuevo. En lugares celestiales. Usted es un hijo, una hija de Dios. Dios, el Espíritu Santo, ha hecho el trabajo quizás más arduo. Quizás lo más difícil, si es que quisiéramos ver algo que para Dios fuese difícil. Pero lo más difícil es hacerlo salvo. Porque conlleva no una magia, sino que Dios se encarnó, padeció, sufrió, se humilló, resucitó, y el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, habiendo hecho esa redención, no solamente eso, sino que ahora el Espíritu Santo adjudica de manera literal a usted eso. Entonces, ¿qué significa ser bautizado en su muerte? Que usted sepa que está muerto. No tiene cómo salir de esa condición de muerte perpetua. Y que cuando tiene conciencia de eso, y que hay un sacrificio sustitutivo que usted no merece y que no tendría por qué estar ahí, el Espíritu Santo adjudica los beneficios de la muerte de Jesús sobre usted. Eso significa ser bautizado en su muerte, o que somos sumergidos juntamente con Cristo Jesús en su muerte. Eso significa, cuando usted lo lea ahora, entienda que no es una magia, no es una nube, sino que es las acciones, las multitudes de acciones que ejerce el Espíritu Santo por su gracia y amor sobre nosotros, para que nosotros podamos nacer de nuevo, ser salvos. Porque todo lo que viene después es consecuencia y se puede recibir por causa de que hemos nacido de nuevo. Sin nuevo nacimiento usted no saca nada con bautizarse en agua. No hay ningún efecto. No saca nada con gritar y pedir y creer que ha sido bautizado en el Espíritu Santo, porque no lo puede recibir. Amén. Por eso que digo, si hubiese algo difícil para Dios, esta es la cuesta arriba, el nuevo nacimiento. Es el trabajo más arduo, con sangre, con sudor, con sacrificio. Y el Espíritu Santo adjudica judicialmente, para tratar de explicarlo. Lo toma usted ante el Padre, lo pone ahí y dice, judicialmente, esta persona, Jesús, lo inviste de Jesús, pone la sangre de Jesús, los beneficios del sacrificio de Jesús. Mira, a este ahora lo tienes que mirar, por tratar de explicarlo de alguna forma, ¿ya? Por medio del sacrificio de Jesús. Y el juez
mira nuestros pecados, nuestros delitos por medio del sacrificio de Jesús y de ya están pagados, absuelto, pasa de muerte a vida. Amén. Pero quiero que usted pueda pensar de que hay un trabajo de Dios. No es una magia, no es una mística. Dar conciencia, usar nuestros errores, nuestros pecados, las cosas que hemos hecho, las cosas que hemos vivido, usar de una manera tan estratégica, tan específica, tan minuciosa, de tal manera que todas esas cosas Dios está trabajando con tal coordinación, con tal precisión, que en vez de alejarnos, de alguna manera nos lleven a un encuentro personal con Jesucristo. Trabajar en nuestra mente, en nuestros procesos mentales, nuestra salud mental, nuestra salud, etcétera, etcétera, para que todo lo que es de maldición para nosotros, el Espíritu Santo está trabajando constantemente de una manera tan perfecta que nos lleva a un encuentro personal con Jesucristo, nos da conciencia de nuestra mente, nos da conciencia de pecado, ¿cierto? Etcétera, etcétera, y de ahí empieza un nuevo proceso, que empieza con el nuevo nacimiento, que es el proceso de conversión constante, continua y progresiva. Entonces, el primer bautismo que estamos viendo ahora, ¿cuál es? Bautismo en Cristo Jesús, por el Espíritu Santo. ¿Qué es esto? El nuevo nacimiento. Amén. Y mire qué pasa en este nuevo nacimiento. Volvamos a Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. ¿Qué es andar en novedad de vida? Nacer de nuevo, hermano. Andar en vida nueva. Las Escrituras hablan, que dice de que los que hemos nacido de nuevo. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas, ¿qué? Nuevas. ¿Amén? Entonces, este proceso es el nuevo nacimiento. ¿Qué ocurre en este proceso? Aunque ya lo explicamos antes. Pero ¿qué ocurre en este proceso del nuevo nacimiento que es descrito como un bautismo? Su espíritu vive, porque la condición que lo separa de Dios es que su espíritu está muerto en delito y en pecado. Y esa muerte pasó al alma y pasó al cuerpo. Por eso nuestra alma está contaminada con demonios. Nuestro cuerpo muere, envejece, se enferma. Consecuencias del pecado. Por eso que Dios le dice a Adán y Eva, el día que comiereis de este fruto, moriréis. Y así fue. Murió su espíritu y esa muerte se pasó a su alma, se pervirtió su alma, abierta, susceptible a contaminación de demonios, ¿cierto? Y ahí, como resultado, ¿cierto?, aparece la vieja naturaleza o el viejo hombre o la carne, que ama el pecado, que vive según el pecado. Y no podemos salir de esa condición si no es por el nuevo nacimiento. Por eso que en Colosenses 2 habla de que somos sepultados para el despojamiento del cuerpo de nuestra carne. No es que se vaya el viejo hombre, sino que es quitado el control, la condenación, el dominio que tiene el viejo hombre o la carne sobre nosotros. Por eso que Pablo lo explica como la circuncisión de Cristo. Porque en la circuncisión es cortado el prepucio, es cortado el pecado. ¿Amén? La vieja naturaleza queda, pero queda sometida. Nosotros ahora tenemos la libertad, y ojo con esto, porque el regalo más grande que nos da la salvación y el nuevo nacimiento es la libertad de elegir entre vivir en la novedad de vida o en el espíritu, que es sinónimo, o vivir en el viejo hombre o en el pecado. Libertad que no teníamos antes, porque antes éramos esclavos del príncipe de la potestad del aire, según Efesios 2. Entonces no es que pasa algo mágico y usted ya no va a pecar más. Ahora tiene la libertad y la responsabilidad. Por eso que la Biblia habla de que tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. No que usted la vaya a perder, sino que ahora mire la responsabilidad que tiene. Hebreos nos dice de que si el pacto que iba a perecer en Moisés, hecho por mano de ángeles, con tan gloria, Dios fue tan duro en juzgarlo, ¿cuánto más creéis si pisoteamos la sangre de Cristo?
Amén. Entonces, hermanos y hermanas amadas, tenemos una gran responsabilidad y un gran llamado al haber recibido esta gracia de nuevo nacimiento. Usted es hijo e hija de Dios. Y ese es el bautismo que estamos viendo ahora. ¿Cuándo recibe ese bautismo? No es que usted diga, ya Señor, bautízame. Usted recibió ese bautismo, o tiene que recibirlo, en la conversión. Entonces, ¿quién es el beneficiario? La persona que se va a convertir. ¿En qué es bautizado? En el cuerpo de Cristo o en su muerte. ¿Para qué? Para ser resucitado, andar en nueva vida, vivir en el Espíritu. ¿Amén? Porque la vida de resurrección llega a su espíritu vive, ahí está la vida de resurrección de Cristo Jesús, el perdón, los frutos del Espíritu, todo está en el Espíritu, ahí vive el Espíritu Santo, ahí vive Dios. Desde ese momento usted morada del Espíritu Santo. Pero necesita trasladar lo que Dios hizo por gracia en el Espíritu a su alma. Eso no lo hace Dios, eso lo demanda Dios de usted y de mí. ¿Cómo? La Biblia dice, negad el viejo hombre, mortificad la carne, mortificad al viejo hombre, revestidos del nuevo hombre. Andad según el nuevo hombre, según la nueva criatura, andad en el Espíritu y no en la carne, porque si andáis en la carne moriréis, mas si hacéis morir las obras de la carne por el Espíritu, viviréis. Yo traslado esa vida a mi alma, a mi mente, a mis pensamientos, a cómo pienso, cómo razono, a través de andar en el Espíritu, traslado esa vida de resurrección a mi alma, incluso a mi cuerpo. ¿Amén? ¿Alguna duda con este bautismo? Amén. Continuamos. El otro bautismo es el que pueden ver acá, que es el bautismo en agua. ¿Ya? Entonces, vimos de que los pasajes que vimos recién, de Romanos 6, por ejemplo, que muchas veces se usa para el bautismo en agua. Muchos pastores, mucha gente que enseña usa Romanos 6 para decirle a la gente que usted se tiene que bautizar en agua, porque cuando es bautizado en agua es sepultado con Cristo Jesús y resucitado con Cristo Jesús. No ocurre eso en el bautismo en agua. Eso ocurre en el nuevo nacimiento. Eso ocurre cuando usted es salvo, o debería haber ocurrido cuando usted creyó que es salvo. ¿Ya? Porque si no ocurrió eso, no es salvo. ¿Amén? Todos nosotros somos salvos porque hemos nacido de nuevo. ¿Cuáles son los elementos? Fe, muerte, resurrección, perdón de pecados. Son los elementos de la salvación o de este bautismo. ¿Amén? Ahora, por eso Romanos 6, si alguien le predica del bautismo en agua con Romanos 6, está equivocado. Romanos 6 no ocurre cuando usted se bautiza en agua, ocurrió cuando usted fue salvo. Pero ojo, que ocurre, usted nace de nuevo para vivir en novedad de vida. Dios lo hace nacer de nuevo para que ahora usted empiece a vivir en esa vida nueva. ¿Amén? Y eso está, nuestra relación íntima con Dios, oración, buscar ser libre de demonios, buscar ser discipulado, estudiar las Escrituras de una manera sistemática para cambiar mi vida, para cambiar mi mente, etcétera, etcétera. Nosotros vimos el sábado pasado, ¿cierto? Estábamos viendo el estudio de la necesidad de renovar la mente. Y eso se hace a través de cuán inmiscuido y sumergido estoy humildemente en la palabra de Dios. ¿Amén? Entonces, ¿cuáles son los requisitos para el nuevo nacimiento? Conversión. Jesús lo dice. Convertíos y creed en el Evangelio porque el reino de los cielos se ha acercado. Hechos dice de que Dios demanda, es una demanda a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. Y esa palabra es conversión. ¿Ya? Vamos a ver, bautismo en agua. Vamos a leer algunos pasajes. Mateo. Mateo 28. Que quizás es uno de los pasajes más conocidos, ¿cierto? Sobre el bautismo. Mateo 28, versículo 19 al 20, dice:
Por tanto, id y adoctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Primero, es un mandamiento para la iglesia. Jesús está comisionando a su iglesia, compuesta por los discípulos, ¿cierto? Y les está ordenando, ¿cierto?, lo que tienen que hacer. ¿Y qué es eso? Discipular, adoctrinar. Dice, id y discipular a los gentiles, o a todas las gentes. Creo que en la versión 1960, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Esa es una de las funciones principales, hay más, obviamente, de la iglesia, hacer discípulos. No llenar a la gente, no llenar la iglesia de gente. No decirle a la gente, usted salva y me ganó una perlita. Usted no se ha ganado ninguna perlita, hermano. ¿Verdad? Lo que Dios está diciendo es discipular. Pero no según yo, según el diseño de discipulado de Jesucristo. En ese sentido, el ministro de Dios, yo soy un contribuyente al discipulado que hace el Espíritu Santo. Yo soy un contribuyente, no soy el maestro. O sea, puede haber una persona que tenga el ministerio de maestro, de pastor, pero yo no soy el maestro de maestros. El maestro como título es Jesús. Y él reparte de sus dones de maestría como maestro, pastor, evangelista, apóstol, profeta. Amén. Entonces, yo soy un contribuyente a través de los dones que el Espíritu Santo me da. Usándolos de manera fiel, contribuyo al discipulado que el Espíritu Santo está haciendo sobre usted. Yo no soy el que todo lo ve, el que todo lo sabe. Yo no morí por usted, yo no soy eterno, yo no sufrí por usted en la cruz, yo no soy el que está con usted las 24 horas del día, yo no soy el que sabe todo lo que hay en su corazón, yo no soy el que le da propósito, el que le da un propósito eterno, yo no soy el dueño del reino que le ha dado. Simplemente el ministro de Dios es un contribuyente. Por eso que necesitamos administrar los dones de Dios con fidelidad, como usted sirva en la iglesia. Si usted simplemente sirve dando testimonio, con un clic, ¿cierto? Que como sea, usted está contribuyendo, necesita usar el talento o el don que está poniendo al servicio de Dios de manera fiel y diligente, buscando el desarrollo de su carácter para que el don o el talento que tiene crezca. No que usted tenga más labia para poder hablar, ¿cierto?, sino que dé frutos en aquellos en cuales usted está sirviendo por medio de ellos. Aplíquelo primero en la familia. Si usted tiene un talento, si usted tiene un don, aplíquelo en la familia. Desarróllelo. ¿Amén? Entonces, primero que todo, es una comisión para la iglesia. La iglesia tiene que hacer discípulos. No decirle a la gente, usted es salvo si repite después de mí. Yo creo que Jesús es el Señor y que resucitó de los muertos y que entonces si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Listo, eres salvo y fiesta en los cielos, regocíjate. Hermano, yo lo viví a los 21 años, 20 años. Una misionera estaba visitando a mis papás. Ellos ya estaban participando, ¿cierto?, en la iglesia, yo no. Pero como mis papás me enseñaron desde chico a ser educado, ¿cierto?, si había alguien en la mesa, independientemente que fuese de mi agrado o no, yo me sentaba en la mesa. Y no me paraba porque era un invitado en nuestra casa. Fuese quien fuese. Entonces esa persona estaba hablando, ¿cierto? Y místicamente de repente me mira así. ¡Oye tú! Y yo, ¿quieres recibir a Cristo en tu corazón? Y yo, dentro de que ahí estaban mis papás, ¿cierto? Y como me lo dijo, le dije, ya, vamos para afuera para hacer la oración de fe. Repite después de mí. Yo creo que Jesús es el Señor y que resucitó de los muertos y que si confieso con mi boca y Entonces yo dije, ¿puedo yo orar sin ser cristiano todavía? Entonces ella me dijo, sí, Señor, yo te pido que me perdones, Señor, yo realmente quiero conocerte, Señor. Tú me conoces, Padre. Yo oré. Pero ¿saben qué pasó? Yo no nací de nuevo ahí. Dios tuvo misericordia de mí. Yo tuve un encuentro personal con Jesucristo como 3 años después. Y yo ni siquiera era salvo, ni siquiera había nacido de nuevo. No tenía dentro de mí el Espíritu Santo, pero yo creía que era salvo. La iglesia donde empecé a participar cristiana, porque no era una secta cristiana, todos pensaban que era salvo. El pastor me
¿cierto? Al poco tiempo después, ¿cierto? Empezó a dar espacio para predicar. Yo predicaba la palabra. Empecé a hablar en lenguas. La iglesia me dijo que había sido bautizado en el Espíritu Santo. Empecé a ver visiones, a profetizar, orar por los enfermos y los enfermos se empezaban a sanar. Predicaba en la iglesia, predicaba en la calle, ¿cierto? Y muchas cosas. Y todo, hermanos, era mediado por demonios. Y terminé siendo pastor, hermanos, de una iglesia sin haber nacido de nuevo. Cuando Jesús tuvo misericordia de mí, no apareció una luz celestial del cielo y dijo, Eduardo, te vengo a salvar, porque todo eso yo ya me lo creía. Yo hablaba con ángeles supuestamente, veía visiones, tenía sueños y visiones despiertos, ¿cierto? De ángeles que me hablaban, me comunicaban cosas, etcétera, etcétera. Experiencias que eran más una locura que una verdad del reino de Dios. Entonces, hermanos, ¿cómo empezó mi encuentro personal con el Señor Jesucristo? Cual me di cuenta yo después que había comenzado, cuando las tinieblas que habían en mí dejaron de mostrarse como que eran luz. Cuando todo eso que yo veía, esos supuestos ángeles, las visiones, porque yo hablaba en más de una lengua, hablaba en muchas lenguas místicas, ¿verdad? El don de sanidades, el don para predicar, el don de maestría, ¿cierto? Todo lo que era falso se empezó a manifestar como tiniebla. Y fue el momento más terrible de mi vida. Porque los demonios que se disfrazaban de ángel de luz para suplantar el reino de Dios, imitar el reino de Dios, fueron forzados por la presencia de Jesús que estaba llegando a mi vida, fueron forzados a manifestarse como las tinieblas que son, como los demonios que son. Y desde ese momento que Jesús llegó a mi vida, las tinieblas se manifestaron como lo que eran. ¿No dice eso las Escrituras? De que dice de que las tinieblas no prevalecieron contra la luz. No pasó eso cuando el Señor Jesucristo entró a una sinagoga y había un endemoniado que nadie sabía que estaba endemoniado, pero cuando llegó la presencia de Jesús, el demonio se tuvo que manifestar obligadamente por la presencia de santidad de Jesús, se tuvo que manifestar como demonio y dijo, ¿qué eres tú? Jesús, nosotros... Y probablemente toda la gente se espantó porque estamos hablando de un endemoniado en la sinagoga, donde ni siquiera dejaban entrar a los cojos. ¿Usted cree que iban a dejar entrar a un endemoniado? Entonces toda la gente tiene que haber saltado sorprendido. ¿Desde dónde salió el demonio de esta persona? Probablemente era un judío devoto que iba constantemente al culto, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Pero cuando llegó Jesús, la verdad, la luz irresistible de las tinieblas, por eso que en Hebreos dice de que no hay cosa creada que no sea manifiesta. O sea, que se manifieste como lo que es en su presencia. Entonces, cuando empezó a llegar Jesús a mi vida, su misericordia, su gracia, empezó el Espíritu Santo a ejecutar la salvación en mi vida, las tinieblas se manifestaron como demonios que eran. Empecé a tener ataques de todas las índoles en que usted se puede imaginar. Y durmiendo y despierto. Fue tal el punto de cómo yo empecé a darme cuenta de tantas tinieblas que habían en mí, que en el momento que tuve más terror, fue cuando esto empezó a crecer, avanzar, 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 y yo no tenía cómo defenderme. El Salmo 18 dice claramente, me libraste de mi enemigo que es más poderoso que yo. Como humanos no podemos ir en contra de los demonios. Solo por medio de Jesucristo podemos ser libres de una fuerza espiritual que obviamente sobrepasa la natural. Entonces yo decía, ¿cómo salgo de esto? Sufría, lloraba, decía, pero ¿cómo si yo no quiero hacer esto? ¿Por qué me pasa esto? Y miren, hermanos, empecé a tener incluso abusos sexuales, dormido y despierto. Pero cuando sentí el mayor terror, hermanos, fue cuando empecé a ser un espectador de lo que hacía. Cada vez empecé a perder más control de lo que hablaba con mi familia, estando comiendo, ¿cierto? Y empecé a ver que cada vez me iba hundiendo, y cada vez iba perdiendo el control de mis pensamientos, de mis acciones hacia afuera. Pude experimentar, sin entenderlo en ese momento, qué es estar endemoniado. ¿Por qué? Porque Jesucristo estaba llegando a mi vida. El Espíritu Santo estaba empezando a aplicar el proceso del nuevo nacimiento de salvación sobre mi vida. No fue una luz brillante y una majestad que me llevaba al cielo. Tú eres salvo, hijo mío, porque a ti te han hecho sufrir tanto, ahora yo te voy a redimir.
El Espíritu Santo me dio conciencia de mis tinieblas. Me rompió, me quebrantó. Y ahí empezó el trabajo del Espíritu Santo cuando me dio la conciencia que no tenía por mí mismo, de poder cuestionarme y decir, ¿seré un siervo de Dios si estoy viviendo esto a manos de Satanás? ¿Estará Jesucristo en mí? ¿Tendré el Espíritu Santo? Empecé a cuestionar. Hermanos, son cuestionamientos que muchas veces no queremos hacer. ¿Seré salvo? Y la respuesta que el Espíritu Santo puso en mí, sin saber que lo estaba haciendo Él, fue, no eres salvo. No eres un siervo de Dios. ¿Pero qué pasó con la unción? ¿Qué pasó con esto? Todo es una mentira. Todo es falso. Todo es demoníaco. Todo a eso tienes que renunciar porque no es de Dios. Y Dios me dio la gracia por su misericordia, porque en la condición de orgullo y de rebelión que yo estaba, si no hubiese habido una intervención divina, me hubiese aferrado a mi necedad. Y es lo que pasa con mucha gente. Y en ese momento, el Espíritu Santo, por su misericordia, abrió mi conciencia y puso la conciencia a decir, renuncio. Y dije, ¿quién eres, Señor? Como Pablo, ¿cierto? Cuando cae, ¿cierto? Porque con cierto esa frase de, Señor, no te conozco. Igual que Job, Señor, de vida te había habido, no sé quién eres. Ahora quiero conocerte. A ese punto llegué yo. Renuncié a todo, todo. Me di cuenta que no fui salvo, que todo fue mentira, que todo fue demoníaco. Y de ahí en adelante empezó mi proceso de conversión. Miren, hermanos, llegó un momento donde, miren, este trabajo de este bautismo en su muerte del Espíritu Santo, llegó un momento que el Espíritu Santo empezó a darme conciencia, sin saber que era Él yo, ¿cierto? Y empezó a haber un terror en mí porque empecé a percibir la presencia de todos los demonios, heredados por mis antepasados, todos estaban ahí. Y empezó a haber un terror en mí a no quedarme dormido porque sabía que venían a cobrar todos sus derechos legales. Hechicería, brujería, fornicación, incesto, ¿cierto? Todo lo que vivió mi familia. Y que si yo me quedaba dormido esa noche, iba a despertar y ya iba a perder el control de mí mismo y no iba a haber vuelta atrás. Sentí que ya tenía el dedo meñique en el timón de mis pensamientos. Y al quedarme dormido, esos demonios, y yo los percibí al lado mío. No los vi físicamente, obviamente. Pero ese terror, esa condición, ese era parte del proceso de salvación. Era parte de la aplicación del Espíritu Santo de la muerte de Jesucristo sobre mi vida. Todo eso era gracia, misericordia de mi Dios. Porque podría haber seguido creyendo una mentira, creyéndome un siervo de Dios y todos esos demonios disfrazados de el llamado, el ungido, falsas profecías, falsas revelaciones. Por eso que a mí, hermanos, cuando me empiezan a hablar de profecía y yo discierno que no es del Espíritu Santo, no, a mí no me... Yo ya viví el falso reino de Dios. Y muchas veces me han dicho que es que tú eres poco espiritual, que tienes poca unción. Me da lo mismo. Yo ya viví y tuve un encuentro personal con mi Rey y no voy a volver atrás. Y no voy a consentir con alguien que se le diga que es cuando no lo es. Por eso que usted ve que este ministerio es pequeño y probablemente nunca sea multitudinario. Quizás sí va a ser con más gente, mucha más gente, pero nunca va a ser famoso. ¿Ven? Entonces, esa era parte de este proceso. Yo estaba prácticamente así, hermanos, estaba yo siendo sumergido en la muerte de Cristo, en el cuerpo de Cristo. Por eso que yo le decía al principio, no es algo mágico. Y en ese momento que yo luchaba por no dormirme, porque tenía terror, tenía pavor, me voy a dormir, lo único que oré, en ese momento que también entendí después que el Espíritu Santo trajo a mí, es que yo había leído en las Escrituras, en Proverbios, de que Dios pone sus ojos sobre buenos y malos. Tal había sido el trabajo perfecto de misericordia y amor del Espíritu Santo sobre mi vida, que con todas esas circunstancias, mis errores, todo lo que me iba a llevar a maldición, el Espíritu Santo lo estaba transformando en bendición, porque yo en ese momento lo único que tenía en mi mente era que era malo, perverso, no merecía a Dios,
Estaba lejos de Dios. No merecía su amor, su comprensión, y Dios estaba lejos de mí. Porque esa era mi realidad como ser humano. Y no solo la mía, sino la de toda la humanidad. Entonces lo único que clamé, que sé que estaba trabajando el Espíritu Santo, la salvación en mí, que trajo ese versículo, parte de conciencia de pecado, justicia y juicio. Yo dije, Señor, Dios, ni siquiera soy digno de decirte Padre. Sé que soy malo, Señor, soy inmundo porque he pecado, he caído en esto, otro. Pero tu palabra, Señor, dice que pones tus ojos sobre buenos y malos, Señor. Pon tus ojos sobre mí, sé que me estás mirando. Y solo te pido que tenga misericordia, Señor. Pase lo que pase. Luché por no quedarme dormido. Sentí igual esa sensación de terror que estaba solo. Porque era la verdad. Era parte de ser sumergido en la muerte. Y obviamente no pude vencer el sueño. Porque ya venía con meses de insomnio sin poder dormir, ataques demoníacos, etcétera, etcétera. Y me quedé dormido. No supe ni cómo ni cuándo, pero estaba postrado encima de mi cama, sabiendo que estaban todos los demonios ahí así, a punto de entrar. Al otro día desperté y ya había sido libre. No de todos los demonios, pero ya no estaba en esa condición de muerte. Vi de que estaba en mi cabal juicio, que ya no era un espectador de lo que hacía. Y me di cuenta que Dios había tenido misericordia de mí. Con el tiempo, Dios me mostró de que lo que estaba pasando, cuando yo sentía que estaba en tinieblas, que estaba solo, era que Jesús estaba delante de todos esos demonios que querían entrar dentro de mí, diciendo, sí, ustedes tienen derecho. Es cierto, porque unos decían, es mi derecho legal porque su abuelo hizo esto, es mi derecho legal porque su padre hizo esto, es mi derecho legal porque él hizo esto, él cayó en esto, él cayó en esto. En todas las áreas, yo pequé en muchas cosas, muy feas. Y Jesús, con sus manos con sangre, decía, sí es cierto, pero yo pagué esto. Ustedes ya desataron esto en mí, cuando yo estaba en la cruz. Ese fue mi encuentro personal con el Señor Jesucristo. Ahí nací de nuevo. Y fue el inicio de un proceso de conversión y de liberación. Largo, constante y progresivo. No se fueron todos los demonios 1, 2, 3 por mí. Tuve que empezar a tener conciencia. Y ese es el discipulado. ¿Cómo voy a saber de qué me tengo que arrepentir? ¿Qué áreas tengo contaminadas? Si alguien no me lo enseña, si la iglesia no me lo enseña. Empecé a recibir liberación. Uno de los demonios que salió de mí en mi proceso de libertad, cuando yo ya me convertí y empecé a buscar liberación, buscar consejo, quiero aprender que soy cristiano, dejé el ministerio, el pseudo ministerio, todo, hablé con toda la gente, dije, todo lo que vivimos es mentira, yo necesito ser libre porque estoy endemoniado. Y yo hice el papel de un hechicero con ustedes. Todo eso fue un proceso largo de conversión, estudiar las escrituras, leer las escrituras, darme cuenta de todo lo que decían las escrituras. Y uno de los demonios, uno de los muchos que salieron, aparte de la rebelión, todos los demonios que usted, ¿cierto?, dijo ser el anticristo cuando salió. A ese nivel. Y así, progresivamente, hasta el día de hoy, sigo dependiendo de la gracia y sigo caminando para ser un hijo de Dios como Dios quiere, trasladando esto que está aquí, con mis caídas, con mis equivocaciones, me levanto y me arrepiento. Por eso soy cristiano, porque tuve un encuentro personal con Jesús, me pasó de muerte a vida. Como les digo, en el momento no supe que el Espíritu Santo estaba obrando. En el momento no vi que Jesús estaba con sus manos ensangrentadas. Lo entendí después que fui libre. En el momento, lo que hizo el Espíritu Santo fue darme conciencia de muerte. Y después me adjudicó la muerte, literalmente, de Jesús sobre mí, para que la resurrección de Jesús pudiera darme vida. Y mis pecados fueron perdonados. Y empezó un proceso de arrepentimiento, donde ese perdón que me
que ese perdón que me fue otorgado en mi espíritu se fue manifestando de una manera consciente. Amén. Amén, hermanos. Lo vamos a dejar hasta aquí por el tiempo que llevo en esto, ¿no? Para no extenderme más. ¿Ya? Bueno, yo trato de guiarme por lo que me guía el Espíritu Santo. Se supone que íbamos a terminar con el bautismo de agua y el próximo sábado íbamos a ver los otros dos, pero vamos a dejar pendiente el bautismo en agua. ¿Ya? Así que eso, hermanos. Vamos a orar, amados. Padre, en el nombre de Jesús, te bendigo, Señor, te doy las gracias por tu misericordia y por tu amor, por poder estar reunidos, Señor, en esta hora. Señor, yo te ruego que podamos tener conciencia de lo que realmente has hecho en el momento de la salvación. Que también podamos perder el miedo a cuestionarnos. ¿Seré cristiano? ¿Seré lo que creo ser? ¿Soy libre de toda contaminación demoníaca como creo que soy? Te ruego, Señor, que perdamos el miedo a cuestionarnos y tengamos la confianza que tú nos darás la divina respuesta. Que echemos abajo el orgullo, las cosas en que nos aferramos, Señor, para sentirnos importantes y saber que somos importantes delante de ti por causa del sacrificio de Jesucristo. No necesitamos, Señor, las experiencias para ser importantes. Es tu gracia, tu sacrificio, tu persona, Señor Jesús, quien nos hace aceptos en el amado. Cancelo, rompo toda obra demoníaca, toda obra satánica, de falsedad y de mentira. Y en el nombre de Jesús, ordeno que se manifieste como lo que es. Que la luz del Señor Jesucristo venga sobre cada uno de nosotros y las tinieblas no puedan ocultarse más sobre cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Y que salga toda mentira, toda contaminación que esté en alguna área de nuestra alma o en cualquier área de nuestro ser. Que empiece este proceso de libertad profunda en el nombre de Jesucristo. Porque a libertad fuimos llamados. Porque en Cristo Jesús somos más que vencedores y somos libres. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Porque tú, Señor, exhibiste públicamente a todos los principados y potestades. Los desarmaste y los exhibiste, los avergonzaste en el desfile triunfal. En la cruz, en ti mismo, en el nombre de Jesús. Que las tinieblas ya no se puedan ocultar. Que salgan de sus escondites, en el nombre de Jesús de Nazaret, y que perdamos el miedo a someternos al trato de misericordia y de amor de nuestro Dios y de nuestro Señor y de nuestro Padre y del Espíritu Santo. Gracias te doy, Espíritu Santo, por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia. Rompo, cancelo toda imitación del reino, todo falso cristianismo que puede estar arraigado en algún área de nuestro pensamiento o de nuestro ser. En el nombre de Jesús, que caigan los velos, que se rompan las estructuras demoníacas. En el nombre de Jesús de Nazaret, de lo que tengo, yo doy en el nombre de Jesús. El Dios que me libertó, el Dios que me sacó de las tinieblas, el Dios que me pasó de muerte a vida, el Dios que le dio luz a mis tinieblas y me libertó, y me sustenta y me liberta y me perdona hasta el día de hoy. Ese Dios te bendiga, ese Dios te saque de las tinieblas, ese Dios te liberte, ese Dios te sustente, ese Dios te dé vida y vida en abundancia, y perdón y conciencia de pecado, justicia y juicio, y te lleve a la plenitud del reino del Dios eterno, Jesucristo de Nazaret. Amén. Amén, amados. Dios los bendiga. ¿Tienen alguna duda o alguna consulta hasta ahora con respecto a los bautismos? Después, si quieren, pueden hacer cualquier otro comentario. Pero con respecto a lo que hemos visto del bautismo ahora, ¿tienen alguna duda?